tenemos el privilegio de compartir en la audiencia de esta tarde con un amigo, un hermano y miembro de esta familia de medios Jumarpo. Me refiero a Víctor Villanueva, quien viene en calidad de director ejecutivo de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, pero bastante conocido que es, y ustedes saben que es experto en política internacional, en política nacional, en economía, en relaciones internacionales. Es una superestrella y un gran hermano. Bienvenido, Víctor, nueva vez a esta tu casa. Mis estimados, un placer estar aquí, no por la pantalla de Zoom. Así es, hermano. Todo a la orden y gracias por el privilegio de permitirme Víctor, estar acá. Estuvimos analizando en este espacio, en días pasados, el tema de la reinscripción en los colegios. Sí, es un tema recurrente y en un escenario inflacionario como el que está viviendo la República Dominicana, los padres y las madres han sentido, sobre todo los de clase media, han sentido en carne viva el aumento de las facturas y de las tarifas de los colegios privados en nuestro país. Desde la institución que diriges, ¿cuál es la postura en torno a este tema tan controversial que año tras año, cuando se acerca el inicio del año escolar, genera el mismo debate una y otra vez, como si no cambiara nada? Bueno, mira, lo primero, gracias nueva vez. Hay que entender, es el contexto en el cual partimos en cuanto a lo que son las instituciones de educación educativas de la República Dominicana. Para el Ministerio de Educación del país, aquí tenemos alrededor de 2.338 instituciones educativas privadas registradas en el Ministerio de Educación, pero de la cual solo el 50% está debidamente avalada. Entonces, si la entidad que está llamada a regular el sector no tiene la capacidad o no ha mostrado la capacidad de regular el 50% del sector, entonces tú tienes ese universo actuando sin parámetros que estén sustentados en los servicios que ofrecen. Entonces, ahí la población que funge en este caso como consumidores de ese servicio, la familia, se ve entonces a expensas de que se tengan determinadas prácticas administrativas y de justificación de cobranzas que de alguna u otra manera rayen con lo lógico. Ahora, dentro de las instituciones que forman parte de la INEP, donde tengo el privilegio de trabajar, aquí nosotros siempre fomentamos en nuestra membresía las prácticas correspondidas en función a la sustentación de por qué se le cobra una matrícula a un padre. El padre tiene que tener la clara seguridad que es lo que está pagando y que lo que esté pagando vaya directamente a las actividades del servicio y sobre todo reflejado en la enseñanza de su hijo, porque esa es la inversión que hace la familia que elige ir al sector privado de la educación lo está haciendo con un sacrificio marcado y por lo tanto en ese mismo nivel del esfuerzo así debe ser el nivel de la honestidad, la gestión administrativa de las instituciones. Es decir que estas prácticas que de alguna u otra manera se circunscriben en casos como cuál, bueno, el colegio que en una calle hay dos colegios y compiten entre sí, uno cobra 11,000 pesos, el otro cobra 10,000, para yo ponerme en 10,000 igual que tú y no perder la clientela, que hay padres que por 1,000 pesos cambian a los estudiantes, a los niños, sí. Entonces te van a prácticas como crearte una reinscripción para cobrarte esa diferencia del costo. Pero en esencia, yo no me voy a ir a esos matices, pero en esencia, la matrícula tiene un costo anual. No importa cómo tú la pagues. Tú tienes el 100% del costo de la matrícula. Ponle ahí los conceptos que tú quieras. Eso da un número al final y lo divides. Entonces, el primer pago, ¿cómo le llamamos? Entonces, en la planificación académica de los centros educativos, es la actividad, digamos, operacional de los colegios tiene una naturaleza que es muy específica, en donde, por ejemplo, los profesores están contratados por cada año. El padre contrata la matrícula por cada año, en muchos casos hasta medio año porque me mudo o prefiero cambiar, etcétera, etcétera. Entonces, en esa naturaleza, en la proyección de la planificación de los costos operativos, la institución tiene que tener una certeza de cuál es la proyección que tiene.
porque tiene una cantidad limitada de plazas, pero a la vez tiene que tener un mínimo garantizado para saber cuáles son los niveles operativos que va a incurrir de cara a los andamiajes y costos operativos básicos o fijos, digamos. Entonces, a inicio del año calendario se hacen proyecciones con la propia comunidad de padres del colegio. Y esa proyección es, haga una reserva del cupo, porque yo necesito saber si para el próximo año escolar usted tiene planificación de continuar aquí, de mudarse de país, etcétera, etcétera, o de cambiar de otra institución a la libre elección. Y en esa planificación yo hago una proyección. Que ¿por qué tengo que pagar si voy a reservar el cupo? ¿Cómo yo garantizo, como un servicio dado, intangible, que en verdad lo que tú me estás expresando en mi oficina es un compromiso que se está marcando? Yo te puedo decir, tú no estás seguro en el mes de febrero, pero te doy al mes de mayo, al mes de junio, de que tengas la certeza, y como quiera tendrás que reservar el cupo. Y así es la dinámica en función a eso. Es decir, es muy molestoso e injusto que los padres paguen ese o cualquier otro concepto que no vaya a las operaciones del servicio que está contratando. Pero en este caso, obviamente que lo que buscamos es que haya una estabilidad en cuanto a las operaciones que tiene el sistema de los colegios del país. Y yo como padre, hablaste de que solo un 50% de matrícula de los colegios está regulada. Debidamente como licenciados. padre, es difícil yo determinar si X colegio está regulado o no. No, es que esa data, mire, nosotros en Alianza, la INEP es parte del conjunto de instituciones y asociaciones que forman parte del CONEP. Y desde ahí también interactuamos con la Acción Empresarial para la Educación, EDUCA. Sí. Y junto con EDUCA desarrollamos precisamente un estudio del sector. Porque ¿cuántos colegios somos? 1,000 y pico, 2,000 y pico. No teníamos la precisión del y pico. Entonces hicimos una investigación, un estudio en colaboración con el Ministerio de Educación, con ciertas viabilidades o no que hubo, pero en este caso se pudo hacer ese estudio. Y el dato revelador sale de ahí. Entonces, el Ministerio de Educación tiene el departamento de colegios privados. Y en ese departamento toda la población puede acceder para generar o tramitar cualquier información, cualquier documentación, cualquier precisión que requiere de lo que son esta gobernabilidad o gobernanza que recae entre padres y colegios, y sobre todo cualquier información que un tercero quiera solicitar. Pero para determinar que un colegio esté debidamente avalado por el ministerio, basta con presentarse ahí. Ahora, ¿cuál es la práctica que hacen? Bueno, los colegios que no están debidamente avalados, matriculados, lo que hacen es que los niños que tienen en sus planteles lo matriculan por el colegio X. Y ese colegio X, que sí está matriculado en el ministerio, entonces generamos una relación societaria para que esa institución vaya allá. Entonces, eso es lo que permea. Por ejemplo, el 100% de los miembros de nuestra asociación tienen que ser instituciones debidamente acreditadas por las autoridades dominicanas, porque es un sector altamente regulado. Además, es un servicio altamente sensible, porque estamos hablando de un derecho fundamental. Es una función, es una facultad pública, es un servicio público desde instancia privada. Entonces, y en esa tesitura, nosotros estamos bastante claros y cónsonos que mientras mayores regulaciones haya, mucho más saneado estará el sector y evitaremos prácticas molestosas, digamos, como en este caso, porque para nosotros también significa mucho, porque de alguna u otra manera nos echan en un montón, y eso realmente tampoco es así. Hay un tema que, bueno, saliendo un poquito del tema ya de los costos y de la economía del hogar y de cómo ha sido impactado por el aumento de precios en los colegios, hay otro tema muy importante que tiene que ver con la calidad de la educación. Siempre que se habla de los estándares internacionales a nivel educativo, la República Dominicana queda en lugares vergonzosos para el objetivo que tenemos como país, e inclusive para un tema hasta de planificación en cuanto al desarrollo. Pero en cuanto a los colegios privados, ¿qué papel pueden jugar ustedes, me refiero por la asociación,
para elevar la calidad de la educación nacional? ¿O es algo que está íntimamente vinculado al órgano rector? No. Bueno, de entrada, cuando tú llevas a la dimensión privada la formación de tu familia, estás asumiendo un compromiso de un servicio que debe ser elevado. Y por lo tanto, para nosotros llegar a ofrecer un servicio de calidad, una enseñanza de calidad y competitiva, tenemos que circunscribirnos más allá inclusive de las regulaciones estandarizadas en el currículo por parte de las autoridades públicas. Por ejemplo, cuando un colegio entra a un proceso de acreditación internacional, está asumiendo un conjunto de prácticas, de contenido, de dinámicas de la enseñanza que van a robustecer y a perfeccionar lo que es el proceso de enseñanza en aula y sobre todo en la gestión administrativa y los criterios con los que se trabaja una institución tan especializada. Entonces, sobre esta base, nosotros nunca hemos querido que eso se quede solo en el espectro del sector privado. Al contrario, hemos estado en una agenda marcada desde la INEP, participando en el pacto educativo, solicitando ser parte del CES, solicitando ser parte del foro socioeducativo, precisamente para traspolar hacia la sociedad las debidas prácticas que tienen colegios de mayores envergaduras, instituciones con acreditaciones internacionales, para trasvasar esto, para nosotros generar esas sinergias con el sector público y poder intercambiar experiencias, que realmente el sector público tiene muchas experiencias comparadas y nosotros como sector privado también tenemos muchas experiencias en términos de las debidas prácticas que se deben tener para lograr elevar el nivel de enseñanza. Claro está. Ya esto entra en un debate filosófico. Generalmente lo que es, y coyuntural actualmente, inversión no implica netamente calidad, porque tú tienes, por ejemplo, América Latina. Tenemos en el año 1990 al 2003, América Latina pasó de invertir el 2.2% en Producto Interno Bruto en educación al 4.3% en promedio en educación. Resultado en calidad, no mejoramos. O sea, aumentamos drásticamente el doble de la inversión en Producto Interno Bruto entre el 90 y el 2003 como región y no mejoramos en calidad. Pero más sin embargo, el costo promedio que se hacía en inversión por alumno, según por el Estado, rondaba entre los $4.000 y $4.500 por alumno. Pero en ese mismo nivel de inversión, nosotros quedábamos en los lugares 172, 175. Pero con ese mismo monto de inversión, países, por ejemplo, como Polonia, como Israel, utilizando el mismo margen de inversión pública por alumno, per cápita, lograba tener lugares de 40 a 42. Entonces, ¿cómo resolvemos? Esto es que entra mucho aquí, señores, y esto es porque, contrario a lo que puede tal vez entenderse de la dimensión de los colegios privados, mientras mejor sea la educación pública, menos razón de ser tendrán los colegios privados. Y nosotros promovemos que haya calidad en la inversión pública, porque tampoco nosotros estamos en una dinámica sectorial con un afán rentista. De hecho, son costos operativos que rondan el 70%. No hay empresa que se dedique a que sus costos operativos sean tan altos. ¿Por qué? Porque hay muchos intangibles, licencias, plataformas, innovaciones, tecnología. Tú compras unos equipos robotizados y tú vas a durar 10 años para ver un retorno de lo que acabas de invertir. Sí. Entonces, al final y al cabo, nosotros promovemos que haya un modelo real, competitivo para el país y que nuestras instituciones pueden intercambiar, generar muchas sinergias. La naturaleza del Estado, por experiencia, nos indica que siempre los problemas son cada día mayores y los recursos son menos. Claro. Excepto la realidad de la República Dominicana, en el Ministerio de Educación, sí, que parecería o que somos tan eficientes o somos tan ricos que el dinero nos sobra. Entonces, en función de eso, ¿qué entiendes a pesar ya de la decisión que el mismo gobierno intentó provocar y que ahora se echa hacia atrás? Sí. Pero en función de esos recursos sobrantes, ¿qué entiendes
debe hacer el ministerio? ¿En qué se debe invertir? ¿Por qué ocurren este tipo de cosas? Bueno, sin duda que hay un elemento ahí de planificación. Pero lo que de entrada nosotros como sector saludamos y valoramos la entrada en razón de parte de las autoridades públicas, porque nos quedamos pasmados que porque por segundo año consecutivo, porque no esta es la primera vez, sino que el año pasado también hubo un recorte a lo que tiene que ver con la educación, la inversión del 4% del PIB para la educación dominicana. Entonces, nosotros saludamos que hayan entrado en razón y que no se toque el presupuesto, mucho menos con razones que no vayan directamente proporcional o a un estado de necesidad o a lo que tiene que ver con la misma educación, hasta inclusive desde otras dimensiones. Pero en este caso yo entiendo que el desafío central, que no es desde ahora, en el 2015 Educa decía que señalaba a las autoridades de entonces que tienen que eficientizar mejor, priorizar mejor los gastos del 4%, porque se estaba viendo que no estaban enfocados netamente a lo que es, al final y al cabo, la esencia de la educación, la planificación curricular. Entonces, si no entramos ahí, aquí tenemos el gran dilema y la gran oportunidad de que tenemos que sentarnos y definir cuál es el modelo educativo que quiere el país, porque asumimos el presupuesto antes de que para qué vamos a gastar. Entonces, tenemos que dar esa respuesta a la sociedad, porque cada generación que pasa de niños son generaciones que van a tener mayores dificultades en su desempeño profesional y así lastrarán inclusive las competencias de la propia economía. Bueno, Víctor, siempre agradecido, ¿verdad? Lamentablemente el tiempo fue muy corto para algunas preguntas que quedan pendientes. Fue rápido el tiempo. Y hay otros temas pendientes para más adelante. No, y aprovechamos de las múltiples facetas, la parte educativa de Víctor. Sí. Es un hombre amante del pluriempleo. La realidad de uno, imagínate. Si no tenemos abolengo, tenemos que soñar. Hay que trabajar. Así dijo, bueno, hasta por la vida dice que el hombre tiene que ganarse la vida con el sudor de su frente. Siempre dignamente. Culpa ahí a la mujer de haber comido frutos prohibidos. Esa es la razón. Y era prohibido. Pero bueno. Se van a meter en problemas con sus damas. No dejen esa discusión ahí. Bueno, señores, siempre agradecidos de su sintonía. Nos despedimos por hoy. Como siempre, nos vemos mañana de 5 a 6 en otro tribunal por el canal 23 de Telefuturo.